Bueno, muy buenas tardes. Muy contento de estar otra vez con ustedes. Este es un ciclo único y que trata de algo demasiado interesante e importante. Trata del electrón. Siempre oímos que el agua y que el oxígeno son fundamentales para la vida, ¿cierto? Otras cosas más también lo son. Pero el electrón es básico, porque el electrón nos provee de energía. Y eso es lo que hoy vamos a tratar de entender. No es fácil, es un tema que lo he hecho para gente que está en el proceso de la investigación de la parte cuántica, pero que también he podido adaptarlo para que ustedes puedan entenderlo. Hay que entender que el electrón está en el agua, en este caso que nosotros vamos a estudiar. Y cuando se rompe la molécula de agua, como vamos a ver, ¡pim!, saltan dos electrones que son captados por una molécula en la célula de una planta que se llama la clorófila. Y de esa forma la clorofila adquiere la energía al recibir los electrones. Es un tema un poco difícil de explicarlo así con pocas palabras, por eso hemos hecho este video para la gente que está interesada, sobre todo en aprender cómo es que el origen de la vida ha sido a través de este electroncito, que es el que ha hecho una magnificencia y ha producido una enorme cantidad de proteínas para que la energía vaya pasando de una proteína en otra hasta llegar al punto final, y donde se forman otras moléculas, entre ellas el ATP se llama, que es donde se saca la energía y que la planta saca la energía para hacer los carbohidratos que ella necesita y libera el oxígeno que se va al aire que nosotros respiramos. Pero ese oxígeno que libera viene del agua, no viene de otro lado. Y es gracias a la ruptura de la molécula de agua, que les voy a decir después cómo rompe la planta eso, y libera dos electrones que son los que le dan energía a todo el sistema para que el ciclo continúe y la planta siga formando sus azúcares, sus carbohidratos, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo fundamental de lo que hoy estamos diciendo. El otro punto, ¿verdad?, es cómo se resuelve la parte de la mecánica de este sistema. Y la mecánica se hace mediante un proceso que es pausado y muy silencioso adentro de la célula de una planta. Algunas veces van a ver que los títulos están en inglés, como acá, Powering the Future of Neurosciences, porque es un video que está intencionado también para otra audiencia, pero que quiere decir simplemente que estamos dando el poder a través de estos sistemas para el futuro de la neurociencia, porque esto también está encadenado con la neurociencia. Entonces lo que estábamos diciendo, el electrón, que es este que está acá, cuando se rompe la molécula de agua es automáticamente captado por una otra molécula que se llama una proteína de transporte de electrones, como vamos a ver ahora, y vamos a ver cómo se hace todo ese sistema. Para eso empezamos nosotros a hacer programas de computación simple, de lo que llamamos nosotros computación clásica. Y hacemos eso para ir entendiendo el orbital. Yo no voy a explicar todo el programa, porque va a ser sumamente aburrido, pero se basa en el átomo de boro, que tiene 5 protones y el número de protones es igual al de electrones. Y por ende tiene 5 electrones que están girando alrededor del núcleo del boro. Pero eso de girar hoy en día ya es otro concepto del que se tiene, pero vamos a seguir aceptando ese. Entonces el programa se pone en uno que se llaman clases, usamos Python, y de esa forma determinamos qué es lo que queremos saber. La inercia en la cual el electrón está girando en su orbital. ¿Para qué queremos saber la inercia? Porque la inercia es la que nos dice cómo el electrón maneja su energía. Y hay cambios de energía. Y muchas veces se debe a esa inercia que tiene el electrón dentro de su orbital. Para ese efecto hacemos estudios de la distancia del electrón al átomo central, o sea, al centro del átomo, y esa distancia al varía la inercia del electrón, porque la inercia es igual a masa
por el radio al cuadrado. Entonces, de esa forma, a medida que el radio se agranda, el radio de órbita, aumenta la inercia y eso tiene una incidencia sobre el proceso de giro y energía del electrón. Entonces, este programa hace todo eso y lo va haciendo despacito para ir que nosotros vayamos entendiendo cómo se cumple esa condición. Y fundamentalmente entonces determinamos el radio de rotación y la masa del electrón para hacer todo ese cálculo. Y con ese cálculo calculamos la inercia. Mediante eso podemos dar vuelta y entender qué pasa, ¿verdad?, con el electrón a medida que el electrón salta de un orbital a otro. Y los resultados que nos da el programa están acá. La inercia del electrón, de acuerdo al orbital que hemos elegido, como ustedes están viendo, se puede calcular perfectamente y es muy rápida, muy fuerte, a medida que va subiendo el electrón, saltando y ganando energía, yéndose hacia arriba. Y eso es muy interesante porque también hemos visto que el campo magnético también afecta al giro, como digamos, del electrón. O sea que el electrón no está solo en el átomo, está siendo prácticamente influenciado por varios sistemas. Y nosotros pudimos hacer un estimado de lo que se llama una matemática anómala, ¿verdad? Como les voy a mostrar ahora, en donde, sabiendo la inercia, podemos también ya saber lo que se llama el average, el promedio de lo que le ocurre al electrón cuando se une con la inercia. Su energía es cambiante dentro del campo magnético. Así es que la energía del electrón también sufre en ese sentido. Pero básicamente la energía está dada por la órbita en que gira el electrón, es decir, en el radio de la órbita. Ustedes suben el radio y sube también la energía, pero también influyen el campo magnético y también influyen la inercia. Y ahora ese fue el abordaje preliminar y entendemos entonces dónde está todo el sistema que vamos a estudiar. Eso se observa en la clorófila. La clorófila está dentro de unos sistemas, como marcan las flechas acá, que se llaman cloroplastos. Y estos son los sistemas, son las usinas que le proveen energía a la célula vegetal. En la célula animal se llaman mitocondrias, han evolucionado hacia las mitocondrias. Pero nosotros tenemos un antecedente casi común con las bacterias que tienen clorófila. Y esas bacterias se transformaron dentro de nosotros en mitocondrias, con el mismo principio, solamente que la clorófila, que le da el color, que está dentro de los cloroplastos, como están viendo acá, es la que le da el color verde a las plantas. Y eso es muy interesante porque a esa absorbe energía la clorófila. Y lo que hicimos entonces es ver cómo absorbe la clorófila la energía que le produce el electrón. En pocas palabras, este es un programa de la computación cuántica que nos devuelve ya desde Estados Unidos. Nosotros le enviamos un programa clásico, ¿verdad? Y puesto en un compositor, se llama del programa de computación cuántica, y la computadora allá analiza y nos envía el programa completo y nos dice qué pasó. Y lo que pasó con el programa que le enviamos es lo siguiente: el electrón, vemos su energía, vemos la molécula y vemos la alta probabilidad que tiene una molécula de clorofila de captar un electrón. Este 968 es la probabilidad de absorción de la energía, que básicamente en este caso es el electrón. Y fíjense cómo ustedes, un estado primario que se llama ground state en inglés, que es prácticamente donde está quiescente la molécula, miren cómo sube después que adquiere el electrón. ¿Por qué? Porque el electrón le transfiere su energía. Por eso la planta busca esa condición. ¿Y cómo hace? Fíjense, acá está. La molécula de agua está compuesta de oxígeno e hidrógeno. Hay una enzima que se llama la enzima S dentro de esa célula de planta que les mostré, que rompe la molécula de agua y deja escapar un hidrógeno, que es prácticamente un núcleo, un protón que se escapa como consecuencia de eso, y deja escapar el oxígeno, que es el que nosotros respiramos en esa forma. Y se guardan los electrones de la ruptura de un hidrógeno y del otro hidrógeno, y envía
esos electrones a la clorófila, donde el electrón es prácticamente atrapado en el núcleo que ustedes están viendo acá de magnesio que tiene el anillo, se llama, el porfirínico de la clorófila. Aquí queda atrapado el electrón, pero rápidamente después es pasado a otro sistema y así se va saltando el electrón de un extremo al otro y generando energía de por medio para que la planta pueda producir sus carbohidratos. Eso es muy interesante en ese sentido porque mediante eso la planta puede vivir. Se corta el agua y la planta se muere porque no puede obtener más electrones de esa planta. Entonces eso es muy importante para que la planta subsista, que haya ese manejo de electrones, porque si no la planta no puede subsistir. Eso es muy importante. Continuamos entonces con la exposición. Este es el programa que se le pasa ahora, es diferente, porque este programa en este momento ya habla de interacciones y yo simulo en la computadora cuántica la interacción entre el electrón y su molécula con esta fórmula que está abajo. No voy a explicar porque eso no corresponde, hay que saber muchas cosas. Y también simulo todas las complicaciones que tienen la molécula de clorofila alrededor de ella, el pH alterado, las otras moléculas que se le acercan, unas que son moléculas extrañas que pueden haber ingresado a la célula, proteínas que se le acercan y que le alteran su capacidad de captación del electrón. Entonces es muy importante que todo tengamos que agregar también, no solamente como anteriormente mostré el electrón saltando a la molécula, sino que entender todos los problemas y vicisitudes que tiene que tener un programa, y eso es muy difícil de hacer con la computadora clásica, para que sea lo más real posible. En este caso no hemos usado lo que se llaman los canales de evolución hamiltoniana, porque eso es otro problema y nosotros no queremos meternos en esa situación en este momento. Entonces, en este momento nosotros no vamos a tocar esa parte, sino que la siguiente nomás. Bueno, eso es muy importante para ir entendiendo qué es lo que está pasando acá. Y los puntos importantes eran la distribución de la energía que varía, se va con esta fórmula, y la unión del electrón con la molécula se utiliza esta fórmula. Y también toda la simulación de los problemas que puede traer el ambiente se hace en relación a que se llama un qubit ancilar, que es el que usamos para ese productivo. Pero no necesito explicar eso porque no tiene sentido. Y después medimos los efectos de todo lo que hemos dicho y generamos un histograma, en donde aquí vemos cómo la probabilidad de tomar ese electrón, a pesar de todos los problemas, es muy alta, de 264 es el número que le da a la probabilidad de obtener ese electrón la molécula. Así que no es el 100%, nunca es el 100%. Y fíjense ustedes que cuando entran los factores ambientales, cae acuérdense que el otro era de 900 la posibilidad de absorción, acá bajó a 200, y ese es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta para ver cómo la planta se nutrifica a ella misma. Y acá tienen ustedes los gráficos tridimensionales que muestran cómo, ¿no, verdad?, la energía va mejorándose en forma cuantificada hasta llegar al máximo, que muestra este gráfico aquí, que es cuando llega al máximo con la probabilidad. Por lo tanto, los gráficos están mostrando la probabilidad de absorción del electrón, pero también los niveles que se van sugiriendo de energía a medida que eso está ocurriendo. Y bueno, eso es lo que más estamos haciendo ahora, y con esto cerramos el capítulo de lo que se llama el transporte de electrones, que es fundamental para hablar después ya directamente al sistema nervioso central, que es también muy importante. Pero sin eso, muchas veces no se entiende cómo funciona una célula nerviosa, que tiene mitocondrias en vez de cloroplastos, como el caso que hemos visto. Y hay enfermedades que se llaman mitocondriales, son un capítulo especial de la neuropatología, en donde se explica que esa usina que está transportando los electrones también en las mitocondrias se puede descomponer y producir enfermedades. Es todo lo que les quería decir. Estamos listos para continuar. Muchas gracias.